Bueno, esa ley también la reformamos en el 2005. Entonces, ese era lo que vivía Ecuador hasta el 2005. Salgo del ministerio y hay un gran entusiasmo popular, obviamente de una parte significativa de la población, pero todavía minoritaria, porque la gran mayoría de gente no le interesa quién es el ministro de Economía, todavía no éramos muy conocidos, pero había mucho entusiasmo, amplio segmento de la población. Y créanme que yo regresaba de ahí a mi puesto de profesor universitario en una universidad privada que había enseñado los últimos 13 años de mi vida y donde había sido muy feliz. Creo que era un 28, yo renuncié un 5 o 6 de agosto, un 28 de agosto empezaba clase, me llamaron un 25, 26 de agosto, era un lunes, me llamaron un viernes, así sencillamente que no me querían porque era muy político, ¿verdad? Atentando contra todo derecho, norma laboral, etc. Y bueno, ¿cómo son las cosas de la vida? Si no me hubieran despedido tan ilegal y injustamente después de 13 años de ser catedrático de esa universidad privada, tal vez seguiría siendo el sencillo profesor universitario que siempre fui. Pero frente a esto, frente a estar desempleado, no nos quedó más que meternos en candidato presidencial. Un grupo de amigos, incluso al inicio le llamamos el Club de Toyo porque éramos 8 hombres nada más. Ahí estaba incluso el actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta. Nos reunimos y dijimos, bueno, hay mucho entusiasmo, la gente ha visto que otra cosa es posible. Y ahora mojarnos el poncho. Y ahora no decir las cosas tienen que cambiar, digamos presente y cambiemos. Y nos metimos a esta aventura, una aventura en ese momento ya que rayaba en la locura, meternos en una candidatura presidencial sin estructuras partidistas, sin financiamiento, etc. Pero bueno, tuvimos el mensaje correcto, nos conectamos muy bien con la gente. En la primera vuelta en octubre de 2006, esa que dice ahora Uribe que nos financió la FARC, ¿verdad? En la primera vuelta de octubre de 2006 quedamos en segundo lugar, estamos seguros que hubo fraude, tuvimos que luchar para que vean cómo son las cosas en Ecuador, cómo está hecho todo para que nada cambie, para que se mantengan los mismos poderes. Nosotros tuvimos que enfrentar una elección denunciando a la partidocracia. Ese fue otro de nuestros caballos de batalla, no solo la lucha contra el neoliberalismo, sino en el espectro político, la lucha contra la partidocracia. Nosotros no tenemos nada contra los partidos políticos y el sistema de partidos, creemos que son, no es que son indispensables, pero son altamente deseables y saludables para una democracia. Lo que pasa es que en Ecuador no había partidos políticos, había mafias organizadas para defender los intereses del caudillo de turno, y partidos o pseudo partidos que aparecían, desaparecían de acuerdo a las conveniencias y habían aniquilado al Estado y al país. Entonces, uno de nuestros discursos fue el combate a esa partidocracia. Pero teníamos que luchar contra un Tribunal Supremo Electoral y tribunales provinciales y autoridades a todo nivel electorales, representantes de la partidocracia, porque la ley ecuatoriana dice que un tribunal, imagínense, está conformado por los partidos más votados. Nosotros éramos un movimiento nuevo, los partidos más votados eran los partidos tradicionales, teníamos que enfrentar las elecciones con árbitros totalmente vendidos a la partidocracia. Y estamos convencidos que nos robaron la primera vuelta electoral, pero en la segunda vuelta electoral pues, tuvimos el más amplio triunfo de las últimas 3 décadas en la historia democrática ecuatoriana. Venciendo a un magnate bananero que por tercera vez se presentaba a las elecciones y cada vez saca menos votos en la segunda vuelta, no haga que entienda el mensaje del pueblo ecuatoriano. Pero así son, miren, así ha sido el nivel de mediocridad de nuestra política y de conciencia política de la ciudadanía, porque también es culpa de los ciudadanos, en parte por acciones deliberadas, en parte por temiportismo, por acciones deliberadas porque nos convencieron que todo lo político era malo, que lo político era sucio, etc. Y dejamos que lo político esté en manos de los peores. Ya era hora de que los ciudadanos honestos, trabajadores, digamos, presentes. Entonces, para que vean el nivel de cultura política en Ecuador, el nivel de inconsciencia, este candidato, que es el hombre más rico de Ecuador, tiene cerca una fortuna de más de $2.000 millones, lo cual demuestra también las desigualdades, ¿no? O sea, Bill Gates, el hombre más rico de Estados Unidos, tiene 25 veces más que eso, pero una economía 500 veces más grande, ¿verdad? Entonces, para ganar las elecciones decía que era el mejor empresario del Ecuador, pero vaya vean cuánto paga impuestos. En función de lo que paga impuestos, todas sus empresas están quebradas y es el peor empresario del Ecuador. ¿Me explico? Pero eso pasaba desapercibido en el Ecuador. Ya está la gente tomando conciencia de todas esas cosas. Bueno, ganamos las elecciones y nuestra propuesta fundamental fue esa revolución ciudadana. ¿Qué entendemos nosotros por revolución ciudadana?
ese cambio radical, profundo y rápido, porque Ecuador y América Latina no tienen tiempo que perder. ¿Cuántos migrantes más tenemos que soportar? ¿Cuántas generaciones perdidas? ¿Cuánta pobreza? Etcétera. El cambio debe ser radical, profundo y rápido, pero en paz, en democracia, constitucionalmente. Eso es lo que llamamos revolución ciudadana. Pero un cambio radical y profundo. Y el instrumento fundamental para ese cambio de las estructuras vigentes era la Asamblea Nacional Constituyente. No se imaginan la oposición que tuvimos a ese mandato popular. Esa fue nuestra propuesta base de gobierno. Por eso votó el pueblo ecuatoriano. Todos los actores políticos debimos apoyar ese mandato del pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué pasa? El 6 de enero se instala el nuevo Congreso. Yo me posesionaba el 15 de enero como presidente de la República y antes de mi posesión ya 4 diputados de una institución por el delito de pedir una Asamblea Nacional Constituyente. Gracias al pueblo ecuatoriano, a movilizaciones populares, etc., logramos que el Tribunal Supremo Electoral apruebe esa consulta. Le consultamos al pueblo ecuatoriano si quería esa asamblea, si quería esa nueva constitución. Esa consulta se dio el 15 de abril del 2007 y ganó el sí, pese a que los periódicos, los encuestadores de las élites, de la oligarquía decían que él no estaba empatando al sí, había que ganar con mayoría absoluta, es decir, el sí debía ser superior al no, al voto nulo y al voto blanco. Resulta que el sí obtuvo 82% y el no 11%, dimos una paliza de más de 7-1, ¿verdad? La victoria más amplia. Con eso se aprobó el llamado asamblea, teníamos que elegir asambleístas, se organizaron las elecciones para el 30 de septiembre y se organizaron las elecciones más democráticas de la historia del país, donde el Estado garantizó igualdad de espacios publicitarios para que ganen las mejores ideas, no las chequeras más gordas. Se impuso estricta equidad de género, porque la equidad de género también era un eufemismo. Se decía así, las listas para diputados, por ejemplo, deben tener equidad de género, pero debe haber alternancia, pero puede ser 3 hombres y 3 mujeres. Entonces todas las listas eran los 3 primeros puestos hombres y los 3 últimos mujeres, y nunca salían las mujeres. Y en el Congreso Nacional a lo sumo había 7-8% de mujeres. Aquí se impuso estricta equidad de género. Si el primero, el que encabezaba la lista asambleísta era hombre, el suplente debía ser mujer y el segundo debía ser mujer y el suplente hombre. De tal forma que en la nueva Asamblea Nacional Constituyente cerca de un 45% de las asambleístas son mujeres, las cuales por primera vez en la historia se le dio representación política a esos 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas viviendo en el extranjero. De 130 asambleístas tuvieron 6 representantes, 2 por los migrantes de Norteamérica, 2 por los migrantes de Latinoamérica y 2 por los migrantes de Europa. No se les pudo dar más porque solo habían 140.000 inscritos, pero les insisto, por primera vez en la historia, aquello que llamamos la quinta región, porque Ecuador tiene 4 regiones geográficas, costa, sierra, Amazonía e Islas Galápagos. Hoy hablamos de la quinta región, los migrantes. Por primera vez en la historia, esos migrantes no solo pueden votar, lo cual pudieron desde la elección presidencial pasada, sino pueden elegir representantes a un cuerpo político colegiado. Y llegó la elección del 30 de septiembre. Desde el principio, le insisto, hemos tenido una feroz, encarnizada oposición, pero no hablamos de oposición para completar argumentos, tesis, antítesis y sacar una síntesis. Hablamos de oposición para desestabilizar, para hacer daño, para desacreditar, para desprestigiar, para desgastar un proyecto político, gente nueva que quiere sacar adelante el país. Les insisto, antes de ser presidente de la República, ya 4 diputados habían pedido una institución. Entonces tuvimos la feroz, encarnizada oposición de los grupos defensores del status quo. Y nadie se engaña, creo que en todas partes del mundo, pero en América Latina, uno de los mayores defensores de ese status quo se llaman los medios de comunicación, periódicos, televisiones, en menor medida radio, donde hay tantas que hay más espacios democráticos. Pero por ejemplo a nivel de televisión, uno de nuestros principales adversarios ha sido la banca, que ha dominado los últimos años la historia económica del país y siempre en función de su beneficio, que en el 99 generaron la crisis más grande de la historia, que produjo una bancarrota del país, la eliminación de la moneda nacional, la adopción de la dolarización en el 2000 y produjo millones de migrantes, ¿verdad?